Entonces, volvemos a nuestra pantalla. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes. Hoy es la clase del lunes 20 de septiembre. Vamos a darle... Buenas tardes, un ratito ya damos continuidad a nuestra unidad número 4. Quería un poco revisar algunos anuncios que hicimos el viernes, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les conté que tenía una reunión el jueves con la jefa de carrera? Y lo que ya sabemos es que vamos a hacer prácticas hospitalarias, que vamos a empezar el 12 de octubre, que es un día martes, después del feriado, que se extiende hasta el 23 de noviembre, que vamos a ir los días lunes y martes, en el horario de 13 a 17 horas. ¿Sí? Ese es nuestro horario de prácticas. El hospital se está terminando de definir, pero hay un 99,9% que es el Hospital de Rehabilitación Roca, que queda cerquita del barrio de Villa Devoto, como para más o menos cada uno vaya viendo qué transporte tiene para llegar al hospital. Después también ya sabemos que nuestro uniforme, yo pensé que todavía ustedes seguían con el uniforme blanquito, pero ustedes como ya son de la promoción con el nuevo reglamento que yo se los publiqué y olvidé observarlo, ustedes su uniforme es chaqueta blanca y pantalón azul, con la identificación que es la misma para todos, que la pueden ir pidiendo en el centro de imprenta y copiado, y es una librería también, que está enfrente de la explanada de la entrada del Hospital Durán, sobre Ambrosetti, se llama Imaginarte, se pueden acercar ahí, yo dejé también el WhatsApp para que se contacten el que guste, y puede ir pidiendo su identificación, le van a pedir nombres y apellidos en caso de tenerlo, y le van a poner estudiante de enfermería y abajo Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson, ¿sí? Es una identificación que tenemos todos iguales, yo no puedo llevar una diferente, porque en el hospital nos van a esperar con el mismo uniforme y con la misma identificación, porque hay otras escuelas. Entonces, para que no haya problemas de quién es, de dónde, todos la misma identificación, todos el mismo uniforme. ¿Sí? También les publiqué, porque está enfrente de la escuela, pero cada uno lo puede comprar donde desee, por favor, mire que nosotros no tenemos nada que ver con esas casas. Hay una casa que vende uniformes enfrente de la entrada de la escuela, que suele abrir cada vez que alguien compra algo o quiere ver un producto. Por eso también les publiqué el WhatsApp, como para que se contacten, y si el 27 que el lunes próximo nos encontramos a las 13 horas, después de rendir, pueden pasar y ver, a ver el uniforme, si les hacen precio, cuántos pueden comprar, bueno, eso es una cuestión de ustedes. Entonces, además ese día, el 27, después del examen, van a tener una reunión con la jefa de carrera, van a hablar requisitos. Recuerden que ya le hemos pedido también, no me quiero olvidar, le hemos pedido importante la constancia, el carnet de vacunación. Tienen que llevar el original y la fotocopia, vacunación contra el COVID, ¿sí? Si alguno tiene una dosis, lo lleva igual. Si tiene 2 dosis, mejor, ¿sí? Pero tenemos que tener la vacunación. Por lo menos una dosis a la espera de una segunda, si es que a alguno le falta, y si tenemos las 2, mejor todavía, ¿sí? Pero tenemos que estar vacunados. Esa es una condición que nos puso el hospital. Entonces, tenemos que llevar el original y la fotocopia, ¿sí? Del carnet de vacunación contra el COVID. ¿Cuándo? El lunes 27. No te olvides, porque ahí terminamos de armar el legajo que tenemos que presentar en el hospital para poder entrar a hacer nuestras prácticas profesionalizantes, ¿sí? Después, constancia de exámenes. Yo les dejé en PDF. Si vos no querés o no podés imprimirla, en el centro de copiados, imaginarte, enfrente del Hospital Durán, de la Explanada, también ahí te vende la constancia de exámenes parciales. Se completa antes de rendir el examen y cuando finalizás el examen, la jefa de cátedra te lo firma. Pero vos lo tenés que tener completito para entregar para que lo firme la jefa de carrera, ¿sí? Así con cada evaluación parcial. Cuando te toque ir a rendir, no sé, fundamentos disciplinares, lo mismo, informática, lo mismo, ¿sí? Siempre esta constancia se entrega el día que rendís el examen y se entrega firmado cuando finalizás.
no se puede pedir antes porque tenemos que estar seguros de que cada uno venga, rinda, no importa cómo te vaya, pero vengas y rindas y ahí te podemos dar la constancia de que has participado de una evaluación parcial o subrecuperatoria, ¿sí? Para los que quieran pedirse día por examen, por ejemplo, ¿sí? Siempre se presenta en contraprestación. Voy al examen, rindo, me entregan la constancia que rendí y después la llevo a mi empleador. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta con lo que venimos explicando? O sea, es una constancia o sea, por cada Por cada materia. examen, Está ¿sí? bien, por cada Una examen. es para el 27. Después, si ustedes me dicen, yo el 29, no sé, rindo informática. Bueno, Ujú. imprimen otra u otra fotocopia con los datos, vieron que yo les puse los ejemplos. Está Lo que bien, irá a cambiar es la fecha y la materia, ¿sí? Pero claro, por cada evaluación parcial o recuperatorio, siempre es una constancia diferente. bien. ¿La declaración jurada también hay que llevarla? Sí, eso ya habíamos dicho que era un requisito esencial para rendir cada Bien, bien. evaluación parcial o su recuperatorio. Sí, porque si no entregan, no traen la declaración jurada, no van a poder entrar. ¿Mm? Eso ya lo explicamos, que lo vimos, está publicado, inclusive por acá yo les puse, no olvidar la declaración jurada para rendir nuestros exámenes. ¿Sí? Bien, bien, gracias. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? No, ninguna. Ok, perfecto. Ya mandé a sacar los 14 exámenes que por lo menos 14 personas anotaron para rendir. Ya apenas me saquen las fotocopias y me digan cuánto sale, les voy a mandar un mensaje para que ese día lleven el dinero para poder abonar el examen, que se abona en el momento en contraentrega. Se entrega el examen y se abona. Bien, bien. ¿Sí? Muy bien. Y recuerden entonces ir viendo cómo vamos a hacer cada uno para llegar al hospital en tiempo y forma. Nos cambiamos en el hospital, nos van a dar un sector para hacerlo. Y bueno, y después, bueno, sepan, recuerden que al hospital siempre vamos con lo mínimo indispensable, el equipo bolsillo, pinza, coger, tijera, estetoscopio y cada uno lleva su propio tensiómetro. ¿Sí? Eso es importante. El estetoscopio siempre es individual. Si alguno dice, yo tensiómetro no tengo, se me rompió, bueno, pueden compartir en duplas, pueden compartirlo hasta que cada uno pueda conseguir el suyo propio. ¿Sí? Igual el hospital lo tiene, obviamente, pero nosotros solemos pedir al alumno que lo tenga como parte de su equipo de bolsillo por si no hay o hay uno solo y hay que controlar 20 pacientes, convendría tener algunos varios para que se trabaje y se resuelvan algunos temas mucho más rápido, ¿sí? Como es el control de los signos vitales. Muy bien. Entonces ya sabemos que es muy seguro, pero muy seguro que empecemos el 12, terminemos el 23 de noviembre, lunes y martes, de 3 a 17 horas en el Hospital Roca. Igual todas estas cuestiones se van a terminar de definir el lunes que viene, cuando nos encontremos en la escuela a la 1 de la tarde. Vayan un ratito antes, porque a la 1 ya esperamos poder empezar el examen. Entonces, estés en 10 minutos, 15 minutos antes de las 13, se presentan en la entrada, dicen que son alumnos de primer año, primer cuatrimestre de la currícula 1435, que vienen a rendir un examen con el profesor Howling, y el aula en la que vamos a estar es el aula 1, que está entrando, planta baja, a la izquierda, ¿sí? Es el aula más grande que tenemos en la escuela. Es muy seguro que sea ese aula. Aula 1, planta baja, entrando a la izquierda. ¿Sí? Perfecto. Igual cualquier cosita, ustedes tienen mi celular, me contactan. Dice, profesor, estoy en la escuela, me perdí, ¿dónde están? Pero bueno, perfecto. Eh, Pregunto, la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, habíamos visto los equipos para colocar una sonda. ¿Vimos el procedimiento? Les pregunto a ustedes, ¿vimos el procedimiento de colocación de sonda nasogástrica?
Ahora estaba por mirar en la página. A ver, de los que estamos acá, recordamos, pues yo entre la mañana y la tarde a veces me pillo en la memoria. ¿Vimos la colocación de la sonda nasogástrica, el video que dice colocación de la sonda? No, me parece que no. No, solamente explicó, pero no. Bien, vimos los recursos, las generalidades de la anatomía, la fisiología, algunas cuestiones propias de seguridad, ¿sí? Y vamos a ver el video. La Cátedra de Enfermería del Adulto y del Anciano, Escuela de Enfermería, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, presentan el siguiente procedimiento. Cuidados enfermeros en adultos y ancianos con sondas y drenajes. Técnica de colocación de sonda nasogástrica. El sondaje nasogástrico consiste en la introducción de una sonda tipo Levin 8 a 16 French de silicona, poliuretano o PVC a través de una de las narinas, permitiendo el ingreso hasta el estómago del paciente, sonda nasogástrica, o a través de la boca, sonda orogástrica. Esto lo vimos la semana pasada, según dónde entra, cómo se llama. Introducir Sí. alimentos o medicación. El objetivo de esta técnica es descomprimir, explorar e introducir sustancias en el sistema digestivo. La técnica a utilizar es de asepsia médica. Características de la sonda. Es un tubo flexible de poliuretano, PVC o silicona, de superficie uniforme, transparente, con líneas radioopacas en la pared del tubo para su observación en las radiografías. En su parte distal, con punta roma y 4 orificios laterales para brindar un máximo flujo, y en su parte proximal termina en un adaptador tipo cono. La longitud de la sonda es de 1.15 a 1.20 centímetros, de 8 a 16 French. Las complicaciones que podemos encontrar son las siguientes. Un detallito, vieron que decía que las sondas son radioopacas, es verdad, y eso sirve para cuando vos tenés un paciente, ¿sí? Sonda nasogástrica, para que vos puedas, que esto a veces uno puede ver en la placa, ¿sí? Sonda nasogástrica de abdomen, me olvidé de buscarlo antes, pero para que ustedes vean cómo se ve en una imagen radiológica la sonda. A ver, acá hay una que está pasada, a ver. Esta podría ser, esperen, quiero buscar una normal, obviamente. Denme un minutito. A ver, a ver. Acá, no. Estoy buscando normales, estoy buscando alguna normal. A ver, esta. No, esta se fue al pulmón. Esta no. No, accidental. Bueno, voy a mostrar una que no me simpatiza mucho porque es media patológica. ¿Ven la sonda como se ve acá? ¿La ven? Que va a la cámara gástrica y sigue. Sí, sí. Sí, se Bueno, ve. Sí, se esta ve, sí. sonda es una sonda de PVC o poliuretano, que donde ven esas marcas que metes un color verde o marroncito, bueno, es para que vos puedas visualizarla en el control radiológico, ¿sí? Esto, a ver, nadie pide una placa para una sonda nasogástrica. Sí solemos pedirla para una sonda transpilórica al cabo de 24 horas para ver si migró y alcanzó el duodeno. Pero para que sepas que una sonda también la puedes visualizar, ¿sí? Aunque la primera medida de control, obviamente, siempre es la auscultación de la sonda. Vamos a continuar con el video. 2. Neuropatía por aspiración. 3. Bradicardia por reflejo vagal.
4. Obstrucción de la sonda. 5. Úlceras por presión en las narinas. Y 6. Laceración. Muy bien, acá lo que está hablando son de las complicaciones que trae aparejada la colocación de la sonda, ¿sí? La erosión de las mucosas nasales, neuropatía por aspiración en caso de que la sonda, en vez de ir al esófago, se vaya a la vía aérea inferior, ¿sí? Bradicardia por reflejos vagales, es un poquito ya estamos entrenados en entender, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que todos los tejidos del cuerpo humano están inervados por dos nervios importantes, el nervio vago y el nervio frénico. El frénico es simpático y el vago es propio del aparato vagal. Cuando yo digo que se estimulan los nervios vagales, generalmente todo se desacelera. Y, por ejemplo, la bradicardia durante la colocación de una sonda nasogástrica puede estar desencadenada por un reflejo vagal. Entonces, tu paciente bradicardiza, ¿sí? La obstrucción de la sonda como un problema también, generalmente se produce por medicamentos que no fueron procesados correctamente, la precipitación entre ellos, o bien alimentos que precipitan con medicamentos. Las úlceras por presión en las narinas, ¿sí? En las narinas, generalmente la sonda que esté incorrectamente fijada, ¿sí? Generalmente con mucha presión, puede provocar una úlcera. Y las laceraciones faciales. Esperen que ahí tengo a alguien que quiere entrar, ahora un minutito. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Indicaciones faciales. Indicaciones para el sondaje nasogástrico. Pacientes con disfagia. Muy bien. Dice, paciente con disfagia. ¿Qué significa? A ver, les pregunto a ustedes. Tengo un paciente con disfagia. Dificultad para la deglución sería. Perfecto. Muy bien. Tiene una dificultad para la deglución. Muy bien. Después vamos a ver que cuando se realizan lavados gástricos, ¿en qué casos más realizamos lavados gástricos, por ejemplo? Que la otra vez habíamos hecho en... ¿Intoxicación? Perfecto, las intoxicaciones. Recuerden que hay dos, habíamos algo dicho la semana pasada, hay dos casos en que no puedo hacer lavados, solamente... ¿Cloro o lavandina? Muy bien, la intoxicación por ácidos o sustancias alcalinas. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, el ácido hipoclorito, ¿sí? Entonces recuerden, cualquier niño, adulto que haya consumido un ácido o un álcalis, no tenemos que hacer lavado gástrico, porque eso licúa y hace que ese líquido avance al duodeno. Solamente se va a administrar el carbón activado y la leche de magnesio. Otra indicación, antes de una cirugía abdominal, pero principalmente después. El antes es si hay una obstrucción intestinal. Eso es muy frecuente, ¿sí? Si tengo una obstrucción intestinal y lo voy a operar, hay que evacuar líquidos principalmente que están siendo atrapados. Entonces se pone una sonda antes. Lo común es ver en el postoperatorio. El paciente se fue sin sonda y viene con sonda. La colocación para extraer o descompresión de contenidos gástricos con fines terapéuticos pero también diagnósticos, descompresión digestiva, como recién decíamos, y para la alimentación enteral por sonda. Cuando se le debe realizar lavados gástricos, antes de una cirugía abdominal, cuando es necesario extraer contenidos gástricos con fines diagnósticos y terapéuticos, descompresión digestiva en pacientes con obstrucción intestinal y para alimentación enteral. Las contraindicaciones de este tipo de sondaje pueden ser las siguientes. 1. Fractura de base de cráneo. 2. Taponamiento nasal. 3. Rotura de huesos de la cara. En estos casos se utiliza la vía orofaringea. Recuerden, todo paciente, por ejemplo, un paciente con un traumatismo encefalocraniano, no hay que poner nunca una sonda por la nariz, ¿sí? Porque la base del cráneo siempre es un riesgo de que tenga alguna forma de fractura o de solución de continuidad. Recuerden que nosotros en enfermería, como en medicina, como disciplina, decimos solución de continuidad a una herida, ¿sí? Si yo tengo un paciente con una úlcera por decúbito, ¿sí? Voy a decir, ese paciente tiene alterada la integridad de la piel o tiene una solución de continuidad en la piel, ¿sí? Todo lo que se abre, se rompe, se fractura,
se dice solución de continuidad. Por eso, cuando un paciente tiene una fractura facial, ¿sí? O craneofacial, nunca la sonda es por las narinas, porque la posibilidad de alcanzar la lámina cribosa y la base del cráneo es un riesgo. Entonces, siempre orofaringio. Muy bien. Técnica básica del sondaje nasogástrico en adultos. Presentarse a sí mismo, compruebe la identidad del paciente, explicar al paciente el procedimiento a realizar, estimule al paciente para su colaboración, el cual es una aplicación incruenta. Requiere de la colaboración del paciente, que produce molestias, estimula el reflejo nauseoso, pero no dolor. Proporcione intimidad al paciente, establezca un método que indique si tiene molestias que no tolera y debe tener la inserción. Normalmente se indica que levante un dedo de la mano. Recuerde que el lavado de manos debe realizarse antes de preparar el material, antes de realizar el procedimiento y luego del mismo. Material necesario. Equipo. Sonda nasogástrica, según sea el diámetro necesario, de 8 a 16 French. Guantes de examinación limpios, 2 pares, lubricante hidrosoluble, cinta adhesiva hipoalergénica, pañuelos descartables, vaso con agua y sorbete, jeringa de 20 o 50 mililitros, palangana o riñonera, bajalenguas, gasas y pinza coger para clampear. Procedimiento. Buenos días, soy la licenciada Cristina González de la Cátedra de Enfermería del Adulto y del Anciano. En este video vamos a mostrar el procedimiento de la colocación de la sonda nasogástrica. Primero realizamos el lavado de manos. Luego ayudamos al paciente a adoptar una posición semifaular. Nos colocamos los guantes. Colocamos la cabeza del paciente en hiperextensión. Higienizamos las fosas nasales con gasas humedecidas con solución fisiológica o agua corriente. Comprobamos la permeabilidad de las fosas nasales, viendo si hay obstrucciones o deformaciones, y el tejido de las mucosas, si presentan irritación o abrasiones, y luego pedimos al paciente que respire por una fosa nasal y ocluimos la otra. Seleccionamos posteriormente la fosa nasal que tiene mayor ingreso de aire. Para la preparación de la sonda, primero determinar el tramo de la sonda e insertar, usando la misma para realizar la medición, desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja, desde allí al apéndice cifoides, marcando con una cinta adhesiva el tramo a introducir. Recuerden que en relación al apéndice cifoide, nosotros vamos a la topografía del abdomen y nosotros vamos a decir, sí, hasta el apéndice cifoide, pero ¿cómo se llama esa topografía, esa zona del abdomen? Epigastrio, ¿sí? En la zona del epigastrio. Es hasta donde vos vas a medir. Y es donde después vas a ocultar el soplido de aire para corroborar que la sonda esté en la cámara gástrica. Lo mismo que, si yo digo, es una sonda transpilórica. Bueno, una vez que mediste hasta el epigastrio, ¿sí? Esa distancia, tomas un poquito más y te vas al hipocondrio derecho. Y ahí haces las marquitas, ¿sí? Todo ese trayecto es entonces, si es una sonda nasogástrica o orogástrica, vas nariz, ¿sí? O narina, lóbulo, epigastrio. Y si yo quiero que sea transpilórica, tengo que darle un poquito más de longitud. Voy del epigastrio y al hipocondrio derecho,
¿sí? Y ahí hago la marquita. Y todo eso es lo que va a entrar, en caso que sea una sonda transpilórica o eventualmente al epigastrio si es nasogástrica, ¿sí? Luego, lubrique el extremo distal de la sonda con solución hidrosoluble para facilitar su inserción. El lubricante hidrosoluble se disuelve si el tubo penetra accidentalmente en los pulmones, mientras que un lubricante oleoso, como la vaselina, no se disolverá y podrá provocar complicaciones respiratorias si penetra en los pulmones. Inserte la sonda con la curvatura natural hacia el paciente, en el orificio nasal seleccionado, despacio hacia la nasofaringe, dirigiendo el tubo por el suelo nasal y hacia la oreja del mismo lado de la nariz. A veces se necesita leve presión y un movimiento de giro para que la sonda penetre en la nasofaringe. Los ojos pueden eliminar lágrimas. Si encuentra resistencia, extraiga la sonda. Nunca debe forzar su introducción si tiene resistencia por el peligro de provocar lesiones. Una vez que la sonda llegue a la orofaringe, el paciente puede que tenga náuseas y arcadas. Pídale que incline la cabeza hacia adelante y beba un sorbo de agua con el sorbete. Bien, acá está donde la semana pasada dejamos algo bien en claro. Este video tiene sus añitos, entonces no tiene las nuevas premisas. Que las nuevas premisas, ¿cuáles habían sido que habíamos pautado? No hay que darle agua porque se puede ahogar. Claro, bueno, vamos a decirlo con propiedad. No brindar consumos ni sorbos de agua, ¿sí? Que tenían el fin, ¿sí? Del cierre de la epiglotis para permeabilizarle el esófago, porque en el transcurso en que está una sonda y el paciente bebe algún líquido, el riesgo es de broncoaspiración, ¿sí? No decir, yo entendí lo de ahogar, se agradece, pero recuerden ya de a poquito usar palabras con propiedad. El riesgo es de broncoaspiración, por eso no se le brinda ningún líquido. A lo sumo, lo que se le puede pedir es que degluta su propia, ¿qué? Saliva, su propia saliva, nada más. O decirle, usted haga que deglute, vamos, haga el ejercicio de deglutir su propia saliva, ¿sí? Pero no le incorporo líquidos, que tiene un volumen más generoso. Bien. Muy bien, continuamos el video. Y trague, ya que facilita el paso de la sonda hacia la faringe posterior y el esófago y no hacia la laringe. Profe, ¿me puede habilitar que me quiero conectar con la computadora? Estela Bondaru le habla. Disculpe, mire, yo no tengo que habilitar, no hay una función que diga habilitar. ¿Usted cómo se llama? Estela Bondaru, hace rato estoy con el teléfono, pero quiero verlo en la pantalla de la computadora, bien. pero no me entra en la computadora. Bien, tiene que salir y volver a entrar desde su computadora para que yo le dé el OK. Ah, bueno, perdón. No, de nada. Muy bien, continuamos con el video, ya queda poquito. Si el paciente tiene náuseas, detenga el paso de la sonda por un momento. Déjelo descansar, pídale que respire varias veces y beba sorbos de agua para calmar el reflejo nauseoso. Con la colaboración del paciente, introduzca la sonda entre 5 a 10 centímetros por cada deglución, hasta la longitud indicada. Si el paciente continúa con arcadas y la sonda no avanza con cada deglución, retirar ligeramente e inspeccione la garganta, pues la sonda puede enrollarse en la misma. En este caso, retire la sonda y vuelva a reintentar la inserción. Cualquier cambio de color en el paciente indicará la colocación de la sonda en el aparato respiratorio. Verifique la correcta colocación de la sonda, aspire el contenido del estómago insertando el pico de una jeringa de 50 mililitros tipo cono en el conector de la sonda y aspire. Si no tienen una jeringa de cono, una jeringa de 20 mililitros alcanza, más el contenido gástrico, con una jeringa de 50 es muy difícil que la llenes,
¿sí? Salvo que el paciente recientemente haya consumido mucho líquido. Pero acordate, con una jeringa de 20 mililitros aspirás y te va a venir contenido gástrico. Pero luego siempre hay que auscultar, ¿sí? Es más, siempre se dice, primero ausculte el soplido de aire que va a ingresar por la sonda que usted le va a inyectar con una jeringuita de 3 centímetros o 5, y escuchando con el estetoscopio, y luego aspire, ¿sí? Esa siempre es la propuesta. Casi todas las sondas nasogástricas son radioopacas y su posición se puede confirmar con una radiografía. El método de introducción de aire de 10 a 30 centímetros en la sonda no se elegirá como método principal para la comprobación cuando esté indicado para la alimentación. ¿Por qué dice eso? Vos fíjate el volumen, de 10 a 30 mililitros. Son, mira, de 3 a 5 mililitros de aire, nada más. Si yo al paciente lo insuflo con 30 mililitros de aire, la cámara gástrica, ¿qué va a hacer? Se distiende. Entonces, cuando yo lo quiero alimentar al paciente inmediatamente después, tengo una cámara distendida intolerante, ¿sí? Es lo mismo cuando el paciente, por ejemplo, habla mucho en un postoperatorio y le pedimos, ¿qué le solemos pedir al paciente en un postoperatorio inmediato? Que no hable mucho. ¿Por qué? Perfecto. ¿Ustedes saben por qué le pedimos al paciente que hable poquito y nada durante el postoperatorio inmediato? Por la distensión. Bien. Cuando yo hablo, mucho aire, voy a decirlo entre paréntesis, se traga, es decir, se deglute. Eso se dice aerofagia. Aerofagia. Trago aire. El abdomen se distiende. Vos decís, pero yo hablo todo el tiempo y no me distiendo. Acuérdense que en el postoperatorio, ¿sí? Una anestesia general o una anestesia por bloqueo, como es una epidural, ¿sí? La capacidad de movimiento que tiene el estómago, que se llaman movimientos astrales, ¿sí? El estómago se mueve, ¿sí? Hace estos movimientos. Se llaman movimientos astrales. Y el peristaltismo, como el intestino hace que hace este movimiento. ¿Cómo se llama? Recién lo dije. Movimientos como Peristáltico. peristálticos. Todo eso, cuando yo estoy posanestesia, está enlentecido. Entonces, si yo tengo aerofagia, estoy tragando aire, me distiendo, y seguramente las náuseas y el vómito están a la orden del día. Por eso siempre se le recomiendo al paciente silenciar mucho de su postoperatorio inmediato en las primeras horas. Obviamente, ¿qué puedo saber yo? Que es el momento en que el paciente ya va a poder hablar y empezar la tolerancia. ¿Qué tengo que escuchar en ese abdomen? A ver si se acuerdan o de la práctica que ustedes hacen todos los días. ¿Puede ser ruidos peristálticos, sí o no? ¿Ruidos peristálticos, no? ¿Movimientos? Sí, muy bien. Son los ruidos que hace el peristaltismo. Se llaman ruidos hidroaéreos, ¿sí? Los ruidos hidroaéreos te está diciendo de que hay peristaltismo. Entonces, si hay ruidos aéreos, significa que estamos ya en una condición de poder hablar más tranquilos y de poder emprender la tolerancia. Igual los ruidos siempre se escuchan periumbilical, ¿qué significa? ¿Alrededor de qué? Si es periumbilical, alrededor del ombligo, muy bien, es todo lo que nosotros llamamos el mesogastrio, ¿sí? Recuerden, tengo el epi, arriba, hipo, abajo, mesogastrio en el medio. Auscultamos a nivel del mesogastrio, periumbilical, y generalmente si ustedes auscultan, mejor dicho, con el estetoscopio, van a escuchar como burbujitas, ¿sí? Esos son los ruidos hidroaéreos. Y si escuchan entre 20 a 30 ruidos en un minuto, se dice que tiene ruidos hidroaéreos positivos. Ese paciente puede empezar a hablar tranquilo, ese paciente puede empezar a tolerar líquidos y es un postoperatorio.
¿sí? Y si tiene indicado el comienzo de una dieta líquida, ¿sí? Que eso ya lo vieron ustedes solitos el lunes y el martes pasado cuando vieron todas las clases que yo ya dejé grabadas, más los videos que tenían para ver. Entonces, la auscultación de ruidos hidroaéreos tiene que estar entre 20 a 30 ruidos por minuto. Si tiene menos, no es el mejor momento de comenzar porque significa que todavía hay anestesia de por medio. Perfecto. Terminado el procedimiento, se fija la sonda nasogástrica en alguna de las mejillas que le corresponde a la narina. Generalmente se puede usar cinta hipoalergénica y también algunos apósitos transparentes. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a continuar a lo que es, bueno, voy a alimentar a mi paciente, ¿sí? Alimentación enteral por sonda nasogástrica o sonda transpilórica. Y tenemos dos grandes métodos de alimentación. Una que se llama alimentación por gavage o gavage y otra por gastroclisis, ¿sí? La gastroclisis puede estar regulada con o bien con las chapitas que tienen los sistemas de macro o de microinfusión, también con los rodillitos que traen algunos sistemas, o con bombas de alimentación enteral como la muy conocida Kangaroo que tenemos en el mercado. Entonces, formas de alimentación enteral por sonda, ¿sí? Gástrica o transpilórica. Alimentación por gavage, alimentación por gastroclisis, ¿sí? Tenemos esas dos grandes formas del consumo de nutrientes. Cuando es por vía enteral por sonda, ¿sí? Muy bien. ¿Ustedes vieron alguna vez la alimentación por gavage y por gastroclisis? Les pregunto, ¿vieron? ¿Sí? Muy bien. Yo igual ahora vamos a repasar, pero bueno, a mí me sirve saber que la hayan visto alguna vez. La alimentación por gavage es la alimentación que está supeditada a la gravedad. Ahora vamos a ver un video que si bien está en inglés, se entiende el concepto de la técnica. En esta paciente tiene un botón gástrico, es decir, tiene una gastrostomía. Pero yo puedo tener una sonda y me puedes alimentar igual por gavage. No pasa nada, es el mismo sistema, ¿sí? Ahora vamos a ver los tips de seguridad previos a la alimentación, durante y después, porque eso es tarea de enfermería, ¿sí? Vamos a ver el video de cómo se alimenta por gavage o alimentación supeditada a la gravedad. Bueno, si bien esto es un domicilio, muchos niños están en casa como adultos y requieren desde el consumo de estos alimentos. Está diciendo ahí, bueno, desinfectar el área donde uno va a preparar el alimento o va a colocar los dispositivos. Guantes no estériles para medir, la fórmula de alimentación, agua, flashing es lavar. For feeding through a nasal or oral feeding tube, you also need pH strips, measuring tape, and a stethoscope. Estas son tiras. Estas tiras son para determinar el pH. ¿Por qué? Porque hay sondas que si yo quiero que sean transpilóricas, el pH es alto, ¿sí? Tiene un 6, un 7. En cambio, si tiene un 5, esa sonda, ¿dónde se quedó tan ácido? ¿Cuál es el lugar más ácido del aparato digestivo? Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el lugar más ácido del aparato digestivo? ¿El esófago? ¿El intestino? No, el estómago. El estómago, la cámara gástrica, porque ahí está el ácido clorhídrico. Entonces, estas tiritas, lo que sirve es porque si yo tengo un paciente que tiene una sonda, ¿sí? Y esa sonda me dijeron, Diego, esa sonda es transpilórica, y yo de repente mido que tiene un pH de 5, de 4, yo decía, no, esa sonda no está en transpilórica, esa sonda se quedó enrolladita en el estómago. Entonces, bueno, hay que volver a ponerla, ¿sí? ¿Y el estetoscopio para qué puede servir? Les pregunto a ustedes, si yo te digo... Creo que se coloca una jeringa para insuflar aire. Muy bien, es una medida de seguridad como ya habíamos dicho la semana pasada.
siempre, y como vimos recién en el video, ocultar, ¿sí?, una pequeña cantidad, entre 3 a 5 centímetros de aire por la sonda para escuchar ese soplidito de aire en el epigastrio, en caso de que sea una sonda nasogástrica, o en el hipocondrio derecho, si es una sonda transpilórica preferentemente. Muy bien, vamos a continuar. Placement. Put on the non-sterile gloves. Measure the prescribed amount of formula for one feeding into a clean container. If you are using a nasal or oral feeding tube, check tube placement. For a refresher on how to check the placement of an NG tube. ¿Ves? Ahí como tiene una sondita nasogástrica, mide para ver la acidez, ¿sí? Para corroborar. Quiero ver una cosita. Esperen acá. ¿Ven acá las tiritas que dice 4 hasta 5,8? ¿Lo ven? Sí, profe. Cuanto más ácido, más probable que estés en el estómago, ¿sí? La idea es que, según la indicación que vos tengas de dónde tiene que llegar esa sonda, y bueno, si es transpilórica, tiene que estar más alcalino, 5, 5,5, 5,8, pero un 4, 4, 4,7 es muy ácido, eso es muy propio del estómago, ¿sí? Muy bien. Acá tiene un botón gástrico el paciente, tiene una gastrostomía. Se conecta un prolongador. Se lava por si quedaron restos de alimentos. Además se corrobora la permeabilidad del sistema. Remove the plunger from the large syringe. Se toma la jeringa, se saca el émbolo, se conecta a la jeringa y el paciente alimenta por gavage, es decir, supeditado a la gravedad. Se pone el volumen que se considere ser consumido y acordate que siempre es directamente proporcional a la velocidad. Si yo subo la jeringa y la alimento por gravedad, les pregunto a ustedes, ¿bajará más rápido o más lento? Más rápido. Más rápido, porque siempre es directamente proporcional. A más altura, más velocidad. En cambio, si yo la jeringa la bajo, se enlentece la velocidad, ¿sí? Muy bien. Abren el clip de seguridad y vos más o menos tenés que pasarlo como si el paciente lo consumiera bioral. O sea, ¿cuánto tardaría un niño en tomar 60 mililitros? Y bueno, quizás yo te digo, y tarda, no sé, 5 minutitos. Bueno, generalmente dice, bueno, si tarda 5, pasáselo en 10. ¿Sí? ¿Ven cómo bajó? Cierran el clamp y ahora va a proceder a lavar el prolongador con agua. Agua potable, ¿eh? No hace falta agua bidestilada, agua potable. Es como si yo la tomara por la boca. If you're using a low profile feeding tube, disconnect the extension from the feeding tube. Muy bien, ya está. Entonces, vimos recién alimentación por gavage. Alimentación por gastroclisis, mirá, alimentación por gastroclisis. El término clisis, ¿le suena a ustedes? El sufijo clisis. Sí. Mi paciente tiene venoclisis. El otro paciente también, y aquel se alimenta por gastroclisis. Clisis, como sufijo, clisis, la terminación clisis, significa tiempo, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que un paciente tiene una venoclisis, estoy diciendo que es un paciente que está consumiendo una solución, un volumen determinado, a pasar en un tiempo determinado por un acceso vascular, ¿sí?
Todo eso está encerrado en la palabra venoclisis. Cuando yo digo, aquel paciente tiene una gastroclisis, estoy diciendo, entre paréntesis, aquel paciente tiene un alimento, un volumen determinado que va a consumir en un tiempo determinado, ¿sí? A partir de una sonda que alcanza la cámara gástrica, ¿sí? Entonces ahí ya tenés una forma de definir qué es gastroclisis, por ejemplo, y qué es gavage. Alimentación por gavage es alimentación a partir de sondas que pueden ser nasogástricas o transpilóricas, y yo acá les puse algo, que la técnica de gavage, como también la gastroclisis, se pueden también pasar a partir de ostomías, que son abocamientos quirúrgicos, ¿sí? De un órgano como es el estómago, ¿sí? También podría existir la iliostomía, que sirve para alimentar, ¿sí? No, disculpen, la yeyunostomía, que es para alimentar. Pero acá yo les pongo, estos temas van a ser vistos en cirugía, cuidados enfermeros del adulto 2. Yo ahora lo que quiero es que entendamos la técnica de gavage y la técnica de gastroclisis. Nosotros la vamos a ver mucho en pacientes con sondas, pero también puede ocurrir que tenga una gastrostomía y lo alimentes por gavage y está bien, o lo alimentes por gastromía, por gastroclisis, está bien. Lo importante es que vos entiendas el concepto. Entonces, alimentación por gavage es la alimentación supeditada a la gravedad de un alimento que se coloca en una jeringa sin émbolo y directamente proporcional a la altura que tenga la jeringa es la velocidad en que se consume. Gastroclisis es la alimentación de los pacientes con productos preparados para tal fin que pasan en un tiempo determinado, ¿sí? Generalmente es de 2 a 4 horas, supeditados también a la gravedad, pero controlada su velocidad, ¿sí? ¿Se entendió esos dos conceptos que son muy importantes? Sí, profesor. Muy bien. Miren que donde vamos a ir, muchos de estos pacientes seguramente tengan este tipo de alimentación, ¿sí? Y el enfermero te va a decir, el enfermero que te va a recibir sabe que sos auxiliar de enfermería, que acreditaste 2 años de antigüedad mínimo y que saben el programa de lo que estamos estudiando. Entonces, si bien hay cosas que uno es la primera vez que va a hacer, pero la teoría la tenés que tener. Mira que todos te van a estar evaluando, el enfermero, el médico, el paciente, que son pacientes de larga estadía y ya saben algunas cosas, y tu docente, ¿sí? Igual siempre todo lo que hago, si es nuevo, pido ayuda y colaboración, ¿sí? Y si no sé, pregunto. Nunca hago nada sin saber qué estoy haciendo. Muy bien, antes de pasar a los cuidados, vamos a hacer un primer break. Detengo la grabación.